Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Eon's End, un juego en el que entre 1 o 4 jugadores representaremos a magos que jugaremos de forma cooperativa, buscando a toda costa a derrotar a un némesis, un enemigo poderoso, antes de que él nos derrote a nosotros. Para ello vamos a armar nuestros propios mazos con cartas de gema y reliquia que nos van a proporcionar éter, con el que vamos a poder adquirir nuevas cartas, entre ellas también cartas de hechizo, que a través de nuestras brechas, nosotros tenemos unas brechas que las vamos a ir mejorando a medida que avanza la partida, y en estas brechas vamos a ir preparando nuestros hechizos, con los cuales vamos a hacer daño al némesis, buscando de esta manera que a medida que avanza la partida, pues vamos a ir haciéndonos más poderosos con el fin de lograr este objetivo común entre los jugadores. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. Cada jugador va a elegir un mago con el cual va a jugar. Aquí estoy haciendo un ejemplo por una partida de 2 jugadores. Entonces cada jugador va a tomar lo que es el tablero de ese correspondiente a ese mago, que como pueden ver a los lados de ese tablero te indica en qué lugares se va a colocar lo que es el mazo de cartas y el descarte. Entonces acá a la izquierda se va a colocar lo que es el mazo, que el mazo lo van a formar las cartas indicadas acá en el propio tablero del mago. Como pueden ver acá, que su mazo de cartas inicial está conformado por estas dos cartas. Entonces lo que hacemos es ordenar, eso no lo van a barajar, sino que lo van a colocar en el orden que está indicado acá, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en el mazo. Es decir, que los 3 cristales que tiene este mago irían en la parte de arriba y los 2 hechizos van en la parte de abajo. De esa forma hacemos entonces lo que es, sin barajarlo, como les indiqué, formamos lo que es el mazo de cartas de forma inicial. Acá en el propio tablero también te indica cuáles son las cartas iniciales que va a tener en su mano este jugador, correspondientes a este mago. Entonces aquí te indica cuáles son las cartas que vas a ubicar y aquí están. Adicional a esto, pueden ver que en la parte inferior derecha de cada una de estas cartas tiene una S, indicando que estas son las cartas iniciales, tanto las del mazo como las de la mano. Entonces traten de ubicar esas cartas que son con las que van a iniciar. No van a tomar las que no tengan esa S, son las que se ubican en el mercado, que veremos posteriormente. Luego en la parte superior vamos a colocar lo que son las brechas. Como pueden ver acá arriba, también te lo indica en el tablero del mago. Cada mago tiene la preparación inicial de las brechas, como te lo indica su tablero. Estas dos primeras, porque son 4 brechas que están numeradas del 1 al 4, como pueden ver acá, están numeradas del 1 al 4. En este caso las dos primeras son abiertas, las abiertas son de este lado, y estas otras dos, fíjense que también hay unas, si las tienen de este lado, cada borde es diferente en esta loseta. Entonces vamos a asegurarnos de que está en el borde indicado acá en el tablero. Entonces en la loseta de brecha 3 pues está en este lado, como pueden ver acá. Guíense por el lado amarillo que está acá. Igualmente la loseta de brecha 4. Igual vamos a hacer con el resto de personajes. Entonces, por otra parte, aquí me va a indicar dos espacios, un espacio para el número de jugadores y otro espacio para los puntos de vida. Todos los magos empiezan con 10 puntos de vida. Entonces tomamos las fichas de vida y colocamos acá hasta llegar a 10. En el espacio de número de jugador hay unas fichas de número de jugador, que esto es para cuando vayamos a determinar el orden de turno. Entonces cada uno de los jugadores elige una de las fichas de orden de turno, depende de la cantidad de jugadores que vayan a participar en la partida. Deben tener presente que algunos magos tienen menos de 4 brechas a utilizar, pero eso depende del mago con el que vayamos a jugar. Generalmente son 4. Vamos a preparar también el dial que indica los puntos de vida del cementerio, que comienza en 30. Lo colocan ahí junto a todos los jugadores. Luego vamos a preparar lo que es el mazo de orden de turno, que este va a depender de la cantidad de jugadores. Si está jugando un solo mago, un solo jugador, pues vamos a tomar 3 cartas de jugador, que son las numeradas, no importa cuáles, porque como un solo mago no importa el número. Entonces tomaríamos 3 cartas de jugador, del número que sea. En el caso de dos jugadores, vamos a tomar 2 cartas de orden de turno de cada jugador, como pueden ver acá, 2-1 y 2-2. En el caso de una partida de 3 jugadores, vamos a tomar una de cada jugador, una de 1, una de 2, una de 3 y una de comodín, que es esta que está acá. En el momento que saquemos esa comodín, todos los jugadores van a decidir cuál de los jugadores va a jugar. Y en el caso de 4 jugadores, cada jugador va a tener una carta de turno
Y en todos los casos siempre vamos a agregar 2 cartas de Némesis que van a ser el momento en el que el Némesis va a actuar, va a jugar. Entonces, de esa manera, en este ejemplo estoy haciendo una partida a 2 jugadores, pues tomaría entonces estas 4 cartas y las 2 de Némesis, y con ellas formamos lo que es el mazo de cartas de orden de turno. Ese mazo lo barajamos y dejamos un espacio para un descarte ahí a un lado. En el momento en que debamos sacar una carta de orden de turno y no hayan cartas ya acá en el mazo, pues tomamos el descarte, lo barajamos y formamos un nuevo mazo. Luego vamos a preparar lo que es la zona del Némesis, que lo colocamos ahí a un lado, al alcance también de todos los jugadores. Lo que hacemos primero es elegir cuál Némesis vamos a utilizar, contra cuál vamos a jugar. Voy a poner este de ejemplo. Aquí te indica cuáles son los puntos de vida con los que comienza ese Némesis en forma particular. Entonces en el dial pues colocamos esos puntos de vida. Luego es importante que en la parte, en el reverso de esta carta de Némesis, pues aquí hay un contenido de ambientación que pueden leer en este momento, y además indica algunas instrucciones en la preparación para este Némesis, que son instrucciones particulares que pueden variar de un Némesis a otro. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es, vamos a preparar lo que es el mazo de cartas del Némesis, que para ello van a tomar primero lo que son las cartas propias de este Némesis. Como te lo indica en la parte inferior de la carta, te indica el nombre del Némesis. Verifican que coincida con el Némesis con el que quieren jugar. También vean que tiene en la parte inferior derecha, tiene un número. Esto es porque hay 3 tiers de cartas. Entonces vamos a separarlas en ese tier. Está el tier 1, las 2 y las 3. Entonces vamos a separarlas en esos 3 tiers, como pueden ver acá. Estas son las del Némesis. Y luego tenemos también, como pueden ver en la parte de abajo, tenemos las de tier 1, 2 y 3, que también las vamos a separar, que son las básicas. Como pueden ver ahí, son básicas, que se utilizan para cualquier Némesis. Entonces, de ellas vamos a colocarlas boca abajo, las vamos a barajar y vamos a extraer, depende de la cantidad de jugadores, hay una tabla en el manual que te indica cuántas de estas cartas vamos a tomar. Refiérense a esa tabla cuando vayan a hacer la preparación. En este ejemplo, que estoy haciendo una partida para dos magos, se tomarían 3 del tier 1, 5 del tier 2 y 7 del tier 3. Entonces ya las coloqué, ya las tengo aquí separadas. ¿Qué vamos a hacer con esas que acabamos de colocar? Las de tier 1 básicas las unimos con las tier 1 específicas del Némesis. Igual hacemos con las de tier 2 y con las del tier 3. Estas las vamos a barajar de forma separada y vamos a colocar las tier 3 abajo, tier 2 arriba de las tier 3 y las tier 1 arriba de las tier 2. Esto no lo barajamos para que puedan estar en ese orden de tier. Y de esta manera entonces formamos lo que es el mazo de cartas del Némesis. El resto de cartas las llevamos a la caja. Por otra parte, nos vamos entonces, como les había indicado, ahora vamos a preparar las instrucciones adicionales que indiquen acá en la carta del Némesis. Entonces aquí te indica que en este ejemplo en particular, este Némesis trae unas cartas específicas de cada vez que él golpee. Aquí en el reverso te lo indica, pues son cartas específicas. Entonces aquí te indica que las coloques boca abajo formando un mazo de ataque aparte, que es este que está acá. Y entonces ese mazo lo barajamos allí a un lado. Como pueden ver, las cartas adicionales que traiga el Némesis, si es el caso, tienen acá abajo un 0 para recordarte que debes separarlas de las tier 1, 2 y 3 con las que se forma el mazo de cartas de Némesis, ya que estas van a tener unas reglas aparte, separadas de las reglas estándar de la partida. Por otra parte, aquí van a conseguir dentro de la carta del Némesis, pues que si está en algún momento alguna habilidad me indica aplicar esta palabra clave indicada acá, pues se va a llevar a cabo lo que indica este segmento de la carta. Para este Némesis en particular, él utiliza estas fichas que, como lo indica allí, cuando aparezca se deba aplicar esa palabra clave, pues este Némesis va a ganar una ficha de furia de estas que están acá y la van a colocar acá. Como pueden ver acá, por otra parte, si queremos incrementar la dificultad del juego, aquí te indica cuáles son las instrucciones de hacerlo con este Némesis. Que acá me indica que luego que este Némesis ataque, usando sus cartas de ataque, él pierde una de las fichas de furia que ha recolectado en lugar de 3. Y aquí te dice las reglas adicionales que se deben aplicar utilizándolo a él. Aquí me indica, en este ejemplo en particular, te dice cuando este Némesis
ataque con sus cartas, pues resuelve el siguiente orden. Primero tomas una carta del mazo de ataque y la resuelves. Después barajas esa carta de regreso al mazo. Y por último, entonces el Némesis pierde 3 fichas de furia. Al final del turno del Némesis, si este Némesis tiene 4 o más fichas de furia, él golpea una vez más. Entonces, es importante que tienen que tomar en cuenta también esta palabra clave. Porque esta palabra clave puede aparecer en las cartas del mazo de Némesis e indicarte que entonces el Némesis va a hacer un ataque de tal manera que debemos aplicar todos estos pasos indicados acá abajo. Por último, entonces vamos a preparar lo que es el suministro de cartas o lo que es el mercado, que para ello tenemos 9 espacios y cada uno de esos 9 espacios de ese mercado va a tener una pila de cartas de un tipo. Entonces, para esto lo que van a hacer es, ustedes van a elegir qué cartas van a colocar en este mercado, pero siguiendo solo una condición. La única condición que deben seguir es que deben tener 3 cartas de gema, que las cartas de gema te lo indica, acá abajo te indica el nombre del tipo de carta, son de gema, o por el color lo pueden identificar. Elegimos 3 cartas de gema. Al elegir el tipo de carta de gema, aquí vamos a colocar una pila con todas las gemas de ese mismo tipo. Todas las cartas del mismo tipo en cada una de las pilas, como pueden ver acá. Luego vamos a tener solo 2 cartas de reliquia, que aquí también lo pueden identificar con el nombre o el color. Y 4 cartas de hechizo, que también lo pueden identificar por el color o por el nombre que está en la parte de abajo. Entonces, de esa manera vamos a formar lo que es el mercado. Ahora, este mercado, tal como lo están viendo en este momento acá, es uno de los recomendados para la primera partida. Hay una segunda recomendación en el manual si la quieren utilizar como primera partida. Ya de forma avanzada, ya ustedes deberían elegir cuáles de las cartas que están disponibles van a utilizar en este mercado. Este mercado puede prepararse también de forma aleatoria. Lo que hacemos en ese caso, hay unas cartas que trae el juego, que trae una copia adicional de cada uno de los tipos de carta, que tienen un borde indicando que son solo únicamente cartas utilizadas para determinar de forma aleatoria lo que es el mercado. Entonces tomamos todas esas cartas, las barajamos y de ahí extraemos cartas para identificar cuáles son las cartas que vamos a colocar en el mercado. Solamente siguiendo la condición que les indiqué de la cantidad de cartas de gema, de reliquia y de hechizo que deben tener en el mercado. Ya de esta forma entonces estaríamos listos para iniciar la partida. En cada ronda de juego los turnos van a estar determinados por el mazo de cartas de turno. Entonces revelamos una de estas cartas y nos va a indicar cuál de los jugadores va a jugar o si va a jugar el Némesis. Entonces, si es el turno de un jugador, ese turno está dividido entre fases. Está la fase primero de lanzar hechizo, la segunda fase es la fase principal y la fase 3 es la de tomar carta. Entonces, en la primera fase, que es la fase de lanzar hechizos, los jugadores van a tener, en todo momento van a ir preparando, que ya lo vamos a ir viendo en la siguiente fase, hechizos en cada una de estas brechas. Entonces, como pueden ver, las brechas que están abiertas, que son estas son brechas cerradas, abiertas son cuando están de este lado, pues en este momento pueden decidir utilizar los hechizos que ya tienen previamente preparados de rondas anteriores. Entonces, si los hechizos están en brechas abiertas, no tienen la obligación de lanzarlos inmediatamente. Pueden decidir conservarlos o lanzarlos si así lo desean. Ahora, los hechizos que estén en brechas cerradas deben lanzarse obligatoriamente en este turno de juego. Entonces, lo que deben hacer es decidir a quién le van a lanzar el hechizo, que generalmente va a ser a un solo objetivo, sea uno de los esbirros que estén activos en ese momento o sea al Némesis. En todo momento deben tener presente que si ese hechizo hace daño, pues removemos fichas de vida de los esbirros, o en el caso del Némesis, pues tomamos el dial y reducimos ahí sus puntos de vida. Entonces, inmediatamente al lanzar el hechizo, pues llevamos esa carta del hechizo a nuestro descarte. Adicionalmente, debemos tener presente que si la brecha indica, como es estas dos en este caso, que aquí cuando esta brecha está abierta, ven que acá se los recuerda, hace un daño adicional cuando se lanza el hechizo, pues si esa brecha está abierta y el hechizo está en esa brecha, pues hará un daño adicional al objetivo que seleccionemos. Así el hechizo no cause daño por sí mismo. Como podemos ver en este ejemplo, acá te indica la palabra lanzar el hechizo. Entonces, lo que sigue después de esta palabra es el efecto que nosotros vamos a llevar a cabo en el momento de lanzar el hechizo a algún objetivo. Entonces, en este caso, pues me está indicando que hace uno de daño. En otras cartas de hechizo, pues te indicará un efecto mayor
que estará explicado en esta sección de la carta. También van a conseguirse ciertos hechizos que te permiten utilizar los hechizos preparados por otros jugadores. Entonces, por ejemplo, como lo pueden ver acá, al lanzar este hechizo hacemos 3 de daño y adicional a esto podemos lanzar cualquier hechizo preparado de otro jugador. Entonces, en este ejemplo, si este otro jugador tiene este preparado acá, pues lo pudiéramos usar en este momento. Todos los efectos que indique ese hechizo que se hacen sobre el mago se harían sobre el propio mago que lo está lanzando, es decir, en este caso sería este mago. Ahora, la carta cuando se descarta se lleva al descarte del mago dueño de ese hechizo. Luego tenemos la segunda fase de juego, que es la fase principal. En ella el jugador va a realizar la cantidad de acciones que quiera y que pueda realizar de 8 disponibles, y las puede repetir las veces que quiera sin ningún inconveniente. La primera acción disponible es la de jugar cartas de gema o cartas de reliquia. Las cartas de gema son estas que están acá, que dicen gema acá abajo, como lo pueden ver acá, que ya se los había comentado. Entonces, en el momento de jugar estas cartas, vamos a resolver todas las instrucciones indicadas en esa carta. Estas cartas, muchas de ellas nos van a dar éter, como indica acá con este símbolo, ganamos éter. Ese éter es para utilizarlo para realizar otras acciones en el transcurso del turno. Al final del turno, todas estas cartas jugadas se deben llevar al descarte en el orden que queramos. Y el éter no utilizado ganado por estas cartas se pierde al final del turno. Es decir, que todo ese excedente que logremos ganar con estas cartas lo perdemos. Como pueden ver, estas cartas aquí me dan estos ejemplos. Aquí ganamos un éter nada más jugándolas. Acá me indica ganamos un éter y adicional nos da un éter que puede ser utilizado únicamente para ganar nuevas gemas. Únicamente se puede utilizar ese éter adicional si jugamos esas cartas. Al jugarlas las colocamos aquí delante de nuestra zona de juego para indicar que han sido jugadas y no se devuelven al descarte hasta que no finalice nuestro turno. Como pueden ver aquí otros ejemplos, estas son cartas más potentes que nos dan más éter. Aquí igualmente, pero este éter adicional acá solo se puede utilizar para ganar nuevos hechizos. En este otro caso ganamos 3 éter y tú puedes descartar una carta en tu mano, y si tú lo haces que permites que un aliado tome una carta de su mazo. Si vemos estas dos cartas de reliquia que también se juegan de la misma manera que las gemas, que indican acá abajo reliquia o son de color azul, como pueden ver acá, aquí me indica cuando esta palabra o quiere decir que tiene dos efectos, yo debo elegir cuál de los dos efectos utilizar. Hay algunos casos en el que alguno de los dos efectos no aplica, entonces tendría que utilizar únicamente el que sí pueda aplicar en ese momento. De lo contrario, pues elijo cuál utilizar. Igualmente, ejecuto todas las instrucciones indicadas allí. Por ejemplo, en este caso me dice que en la próxima vez que tú te concentres o abras una brecha, este turno te costará 3 de éter menos mientras hayas jugado esta carta. O destruye esto. Cada vez que te indiquen la palabra destruir, quiere decir que esa carta inmediatamente, luego de llevar a cabo todo su efecto, se sale del juego. No la utilizamos más. En muchas oportunidades nos conviene destruir cartas porque así podemos, como nosotros vamos a ir construyendo nuestro mazo, pues podemos deshacernos de cartas más débiles para que nada más tengamos nuestro mazo y cartas potentes y tengamos mayor probabilidad de obtener esas cartas con más frecuencia durante el transcurso de la partida. Entonces, bueno, aquí se destruye la carta y hacemos 1 de daño. En este otro ejemplo, primero destruimos esta carta como allí, y adicionalmente debemos destruir hasta 2 cartas en nuestra mano o en la pila de descarte, y adicional a eso tomamos una carta de nuestro mazo. Entonces son algunos ejemplos que pueden conseguirse, y de esa manera vamos a jugar con esta primera acción. Jugamos cartas de gema y jugamos cartas de reliquia. Luego tenemos la segunda acción disponible, que es la de ganar nuevas cartas. Para ello nos vamos al suministro, que es el mercado que tenemos acá, y podemos adquirir cualquiera de estas cartas que está acá disponible. Para ello debemos pagar, como ven en la parte superior derecha, está indicado el coste en éter que debemos pagar para poder obtener esa carta. Entonces recuerden que les había comentado que nosotros jugábamos las cartas de gema y las cartas de reliquia, y jugar esas cartas nos va a dar éter. Con ese éter podemos adquirir estas cartas. Entonces, pagando esa cantidad de éter, como lo indica allí, tomamos esa carta y la llevamos inmediatamente a la parte superior de nuestro descarte, realizando esta acción. Deben tener presente que el éter de un mago no puede ser utilizado por el resto de los jugadores. Vamos entonces ahora a lo que es la acción 3, que la acción 3 es la de adquirir cargas. Para adquirir cargas lo que hacemos es pagar
2 éter. Como pueden ver, las cargas están indicadas, los espacios para colocar cargas son estos espacios que están debajo de nuestro tablero de mago. Entonces nosotros debemos pagar 2 éter y vamos a tomar una ficha de carga, de estas que están acá, y la colocamos en uno de esos espacios disponibles en nuestro tablero. La idea es que cuando todos estos espacios estén llenos con fichas de carga, pues nosotros podremos utilizar de ahí en adelante, en cualquier momento, la habilidad propia de nuestro mago, que está indicada en su propio tablero de mago. En el momento que usamos esa habilidad, pues descartamos todas las fichas de carga que estén acá sobre estos espacios. No todos los magos tienen la misma cantidad de espacios acá abajo para poder activar su habilidad. Es importante, igual como les había indicado anteriormente, que no podemos utilizar nuestro éter para que otro mago adquiera fichas de carga. Luego vamos a la siguiente acción, que es la acción 4, que es la de concentrar brechas. Esta acción lo que nos permite es ir girando estas brechas hasta poder abrirlas. El concentrar las brechas lo que nos permite es colocar hechizos, preparar hechizos en estas brechas, en las brechas cerradas. En las brechas abiertas, que son como estas, siempre se pueden colocar hechizos sin ningún inconveniente, pero en la cerrada, para yo poder colocar un hechizo, debo primero concentrarlo al menos una vez en este turno. Yo puedo concentrar y abrir brechas la cantidad de veces que yo desee, sin ningún tipo de restricción. Entonces siempre vamos a poner en este caso que yo quiera concentrar esta brecha, pues acá te va a indicar siempre el estado de la brecha, va a ser el indicado en la parte superior de esta loseta. Entonces aquí casi en el centro, en la rueda hasta el centro, me indica el coste para concentrar la brecha. Entonces aquí me dice que en este momento debo pagar 3 de éter. Entonces pago 3 de éter y giro la brecha en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera se giraría de esta forma, siguiendo la flecha. Entonces aquí hacemos un concentrar, aquí hacemos otro concentrar pagando el coste y así hasta que lleguemos al lado amarillo. Cuando llegue al lado amarillo, si cualquier efecto hace que concentremos nuevamente una brecha o pagamos o queremos realizar nuevamente la acción de concentrar esta brecha, pues en su lugar, como ven acá, ya no hay un coste de concentrar, sino que automáticamente lo que vamos a pagar es el coste para abrirla, como lo indica acá arriba. Pagaríamos 3 de éter para hacerlo. De esa forma ya saben que cuando sean brechas cerradas, lo que me permite concentrar una brecha es poder preparar un hechizo en esa brecha en ese momento, si lo hacemos durante el transcurso del mismo turno. Luego viene la acción 5, que es la de abrir una brecha. Para abrir la brecha lo que debemos hacer es pagar el coste en éter indicado en la parte superior. Como pueden ver, fíjense que acá pagaría 10 y automáticamente abriría la brecha. La coloco de esta manera. Una brecha abierta permanece así hasta el final de la partida. Como pueden ver, a medida que yo más concentre la brecha cerrada, pues el coste de abrirla va a ser menor. Luego tenemos la sexta acción disponible, que es la de preparar un hechizo. Para ello tomamos un hechizo que tengamos en nuestra mano y lo colocamos en una de nuestras brechas abiertas o en una brecha cerrada que acabo durante este turno concentrado al menos una vez y coloco la carta en ese lugar. Debemos tener presente que puedo tener únicamente un hechizo por brecha preparado en todo momento y que tendré la posibilidad de lanzar ese hechizo en mi siguiente turno posteriormente. Luego vamos a la séptima acción disponible, que es la de resolver, si queremos, los efectos de los hechizos que tengamos preparados, que tengan el efecto de mientras estén preparados. Si ven acá en estos dos ejemplos, como pueden ver acá dice, mientras esté preparado, una vez por turno durante tu fase principal, que es esta fase, tú ganas un éter. Entonces mientras este hechizo esté preparado acá y en turnos posteriores, mientras él esté acá, pues yo voy a ganar este efecto. Y siempre y cuando indique que es durante la fase principal. Si no indica que es durante la fase principal, no puedo llevar a cabo ese efecto, sino cuando lo indique. Como es este otro ejemplo. Si ven acá, mientras está preparado, otros hechizos que tú lances hacen un daño adicional. Es decir, que esto va a ser únicamente cuando yo lance hechizos. Y por último tenemos la acción 8, que es la de efectos al descarte, que son estos efectos que indican las cartas de Némesis. Algunas de ellas te indican acá un efecto para llevar o unas instrucciones que debemos seguir para llevar esta carta al descarte. Entonces lo que hacemos es cumplir con esas instrucciones, como por ejemplo esta carta, una carta de Némesis que está activa en este momento, me indica allí
que para descartarla debo destruir una carta que esté en mi mano que cueste 2 éter o más. Entonces, si yo hago esta instrucción, realizando esta acción, pues me permite llevar esta carta al descarte de las cartas de Némesis sin llevar a cabo el resto de efectos indicados en ella. Luego viene la tercera y última fase, que se lleva a cabo luego de la de principal, que es la de tomar cartas. En ella lo que vamos a hacer primero es tomar todas las cartas de gemas y reliquias jugadas en nuestra zona de juego y las vamos a llevar a nuestro descarte en el orden que queramos colocarlas en él. Luego de esto, pues vamos a tomar de nuestro mazo, vamos a tomar cartas hasta llegar a tener 5 cartas en nuestra mano. No es permitido descartar cartas en este momento de las que tengamos en nuestra mano. Eso no es permitido como se puede hacer en otros juegos de construcción de mazo. Si en cualquier momento debemos tomar, en cualquier momento durante la partida, debemos tomar cartas en nuestro mazo y no hay más cartas, vamos a tomar el descarte, pero no lo vamos a barajar, sino que simplemente lo vamos a tomar y lo vamos a colocar volteado así. De esa manera es importante el orden en que nosotros vamos colocando las cartas en nuestro descarte, porque en ese mismo orden nosotros vamos a ir tomando las cartas del nuevo mazo construido, del nuevo mazo formado. Igualmente cuando llegamos a cabo acciones de comprar cartas en el mercado y esas cartas van a ir a nuestro descarte, entonces debemos tener muy presente el orden en que vamos a ir colocando esas cartas en nuestra pila de descarte. En cualquier momento podemos ver el contenido de nuestra pila de descarte, más no nuestro mazo, pero tomando en cuenta que no podemos reorganizar las cartas que estén en ese momento en esa pila de descarte. Y el límite, no hay límite en la cantidad de cartas que pueden haber en nuestra mano. En cualquier momento podemos tener más de 5 cartas sin ningún inconveniente. Luego, si el turno es el del Némesis, pues en ese caso se van a llevar a cabo 2 fases. La primera fase es la fase principal y luego tenemos la fase de robar cartas. La fase principal lo que vamos a hacer es llevar a cabo los efectos de cada una de las cartas que estén activas, acá de las cartas de Némesis. Es recomendable que al ir tomando nuevas cartas las vayamos colocando acá en una línea de izquierda a derecha, porque en este momento debemos resolver los efectos de izquierda a derecha de cada una de estas cartas, es decir, de la carta más vieja a la carta más nueva, de las que estén activas acá. Entonces, en el caso de que sean esbirros como este, acá abajo te van a indicar los efectos persistentes. Los efectos persistentes se van a llevar a cabo en este momento. En este ejemplo, te indica que el cementerio sufre un daño igual al número de fichas de furia que tenga este Némesis. Entonces, depende de la cantidad de fichas de furia que tenga ahí, pues así vamos a hacer daño acá al cementerio. Luego, en el caso de las cartas de poder, que son estas, que arriba te indica que son cartas de poder, pues en ese caso vamos a descartar una ficha de poder de ella. Si ya al descartar esta ficha es la última ficha que estaba sobre ella y se queda sin ficha, pues en ese caso vamos a resolver el efecto indicado, el efecto de poder indicado en ella. En este caso se resuelve, cuando aparezca esta palabra, indica que, como ven, coincide con esta, indica que debemos resolver la habilidad especial que tiene acá el Némesis. Y luego cualquier jugador descarta 3 cartas en la mano y luego toma una carta, roba una nueva carta. Resolvemos el efecto indicado allí. Y inmediatamente al quedarse sin fichas y resolver su efecto, esa carta se lleva al descarte. Luego entonces venimos a la segunda fase, que es la fase de robar carta, que en ella vamos a tomar una carta del mazo del Némesis. Y aquí pueden salir 3 tipos de cartas, que son la carta de ataque, como lo indica acá en la parte de arriba, la carta de poder y la carta de esbirro. En el caso de una carta de ataque, resolvemos el efecto indicado en ella inmediatamente. En este caso, por ejemplo, para este Némesis dice que él realiza un ataque. Entonces, realizar un ataque es tomar una carta de este mazo especial para este Némesis. E inmediatamente al resolver ese efecto, pues esa carta se lleva al descarte. Ahora, en el caso de las cartas de poder y de esbirro, si esa carta al revelarla tiene algún efecto que indique la palabra inmediatamente, pues en ese momento ese efecto lo vamos a ejecutar. Si esas cartas no indican un efecto inmediato, pues ellas no van a provocar ningún efecto de momento, sino que se van a colocar únicamente acá en el espacio de cartas activas del Némesis. Únicamente. Ellas van a llevar a cabo sus efectos en el turno del Némesis posterior. En el caso que sea un esbirro, pues además de colocarlas acá, debemos colocar sobre ella las fichas de vida que estén indicadas acá, en este caso 3. Y si en el caso de una carta de poder, debemos colocar sobre ella la cantidad de fichas de poder, como me lo indica acá el efecto de poder. En este caso sería, por ejemplo, una. Que recuerden que les había comentado que en el momento de que en la fase anterior
se quede sin fichas de poder, pues debemos ejecutar su efecto. Como pueden ver, en ciertas oportunidades van a tener dos opciones en algunos de los efectos de estas cartas. En ese caso, el jugador elige, pero siempre va a tratar de elegir el efecto que pueda ejecutar sobre él por completo. Deben tener presente que en cualquier momento, si se presenta un empate eligiendo alguno de los magos, por ejemplo, algún efecto te indica va a perder puntos de vida el mago que tiene menos vida en ese momento, y ambos magos o la cantidad de magos que estén jugando tienen la misma cantidad de vida, por ejemplo, en ese caso, siempre que se presente un empate, los jugadores deben elegir cuál de los magos va a sufrir ese efecto. Y por último, si algún efecto no se puede llevar a cabo por completo, pues llevamos a cabo el efecto hasta donde podamos. Es decir, si algún efecto, por ejemplo, me indica destruir 5 cartas de mi mano o 2 cartas de mi mano y nada más tengo una carta de mi mano, pues destruyo una aunque sea. No siempre voy a poder llevar a cabo el efecto por completo, pero siempre lo voy a ejecutar de la mayor manera posible. En el momento en que se retire la última ficha de vida de uno de los esbirros, pues automáticamente esa carta de esbirro se lleva al descarte de cartas de Némesis. Si en esta fase debemos tomar una carta del mazo de Némesis y no hay cartas, o en cualquier momento deba tomar una carta en ese mazo y no las hay, pues en su lugar lo que vamos a hacer es resolver 3 veces la habilidad indicada acá en la carta del Némesis. Cuando un mago es exhausto, es cuando él pierde todos sus puntos de vida. En el momento que esto ocurre, pues debe llevar a cabo 3 pasos en orden. El primer paso es que debemos ejecutar 2 veces el efecto de la habilidad indicada en la carta del Némesis. Luego, el segundo paso es que ese mago debe elegir una de sus brechas y debe romperla, es decir, la destruye, la saca del juego. Se elige una y la lleva a la caja. Ya no podrá, de aquí en adelante no podrá utilizar esa brecha. Si en esa brecha tiene en ese momento preparado un hechizo, ese hechizo lo lleva al descarte. El resto de brechas quedan en la misma posición como estén en ese momento. Y el tercer y último paso va a perder todas las fichas de carga que tenga en ese momento acá en su habilidad, en la habilidad propia del mago. Deben tener presente que de aquí en adelante los magos exhaustos van a seguir jugando como es habitual, solo que no van a poder ganar puntos de vida, van a quedar en 0. Y cada vez que haya un efecto que provoque que ellos reciban daño, pues ese efecto lo van a duplicar y ese daño se lo van a hacer duplicado al cementerio en su lugar. Ahora, si en cualquier momento hay un efecto que te indique que se va a ejecutar sobre el mago que tenga menos vida, no vamos a tomar en cuenta a los magos exhaustos. Deben tener presente que todo el daño en exceso que reciba el mago luego de haber caído en exhausto debe ser hecho al doble al cementerio. Vamos a poner el caso que este mago tenga solo un punto de vida y haga un efecto que le haga 2 de daño. Entonces él va a perder un punto de vida y ese punto de vida adicional en exceso se lo va a llevar el cementerio, pero al doble. Entonces tengan presente que es tanto el daño que vaya a sufrir un mago que ya esté exhausto durante el resto de la partida, como el daño en exceso que sufra justo en el momento en el que cae exhausto. En el momento que durante la partida todos los magos que estén presentes en el juego queden exhaustos, pues los jugadores pierden automáticamente la partida. La partida finaliza en 2 situaciones. La primera, en derrota, si bien sea todos los magos resultan exhaustos, o en el otro caso es que el cementerio llegue a 0 puntos de vida. En el caso de victoria, si los puntos de vida del Némesis llegan a 0, o el mazo de cartas del Némesis se queda sin cartas y no hay cartas activas ni de esbirro ni de poder en el final de cualquier turno. Ciertos Némesis indican en su carta unas condiciones de derrota para los jugadores adicionales. Así que si esas condiciones ocurren en cierto momento durante la partida, pues los jugadores también perderían. En el manual también va a conseguirse que hay unas variantes de la dificultad de juego. Hay tres variantes. Está una para una partida más fácil, que en ese caso lo que hace es variar lo que son los puntos de vida de los magos, los puntos de vida del Némesis y del cementerio. Hay una dificultad experto que lo que hace es incrementar la dificultad utilizando
esta sección de la carta del Némesis, que te indica acá incrementar dificultad. Entonces, lo que hacemos es aplicar lo que indica en esa sección. Y luego tenemos la dificultad más complicada, que es la de extinción, que además de agregar ese efecto de incrementar dificultad de la carta de Némesis, pues vamos a variar igualmente lo que son los puntos de vida de los magos del cementerio y del Némesis en contra de nosotros, como lo van a poder observar exactamente en esa sección del manual. Por otra parte, también tienen una variante para el modo solitario, que en cualquier momento ustedes pueden elegir jugar con varios magos en simultáneo, aunque lo recomendable es jugar con hasta 2 magos únicamente. Si deseamos jugar solo con un mago, agregan unas diferencias al modo de juego habitual. Una de las diferencias es que el jugador no va a resultar ser derrotado si queda exhausto, sino que en su lugar él va a ser derrotado si el cementerio llega a 0 únicamente. Por otra parte, nos indica que cualquier efecto de una carta que diga que se hace un efecto sobre un aliado, como no hay otro mago presente en la partida, pues ese efecto lo vamos a llevar a cabo sobre nosotros mismos. Esto es únicamente una partida en solitario. En el caso que diga, por ejemplo, que el efecto es llevado a cabo sobre ti y sobre un aliado, pues entonces resuelves el efecto 2 veces sobre ti mismo. Eso es una partida solitario. Adicionalmente, ahí te indica que para hacer la partida un poco más fácil, puedes agregar dos variantes adicionales. Una es de aumentar los puntos de vida del mago a 12 o 15 y la otra es de agregar las cuatro cartas de orden de turno, las de los jugadores del 1 al 4, en el mazo de orden de turno cuando estés jugando en solitario. Estas fueron las reglas que componen este juego. Recuerden que en cualquier momento pueden jugar con diferentes combinaciones de mago, contra Némesis distintos, y también haciendo combinaciones de cartas en el mercado distintas. De esa manera van a tener una cantidad de variantes que van a hacer que tengan casi que infinitas partidas con el mismo juego. Adicional a esto, recuerden que le podemos agregar una mayor dificultad a la partida. De esa manera, entonces los efectos que nos va a ocasionar el Némesis van a ser mayores o van a tener efectos adicionales. Entonces, bueno, tienen un gran número de posibilidades. No olviden que cualquier duda me la dejan allí en el espacio de comentarios, cualquier inquietud que tengan. Gracias por el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.